Hola, este video trata el segundo capítulo del libro The Strange Logic of Random Graphs del matemático americano Joel Spencer, de Ehrenfurst Game, para la materia Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones. Este es el equipo expositor compuesto por 6 personas: Camilo José Sepúlveda Zúñiga, Juan Nicolás Nobs Acuña, Diego Fernando Pastás, Miguel Ángel Gómez, Diego Alejandro Salgado y Breiner Iván Herrera. El capítulo está dividido en 6 secciones. El primero, el juego y sus reglas. La segunda sección, clases de equivalencia y valor de Ehrenfurst. El tercero, conexión a sentencias de primer orden. El cuarto, estrategias de adentro hacia afuera. El quinto, puente hacia las leyes 0-1. Sexto, otras estructuras. Introducción. El juego de Ehrenfurst es una herramienta poderosa para los lógicos, pero puede ser una herramienta aún más poderosa para aquellos con pocos conocimientos de lógica. El juego en sí se define sin una lógica de referencia, y el análisis del juego es combinatorio. Algunos teoremas básicos de vinculación, que veremos más adelante, permiten a menudo pasar del análisis del juego a resultados sobre sentencias de primer orden. El artículo original de Ehrenfurst es un verdadero clásico. Idea principal. Para el juego se fijan 2 estructuras y 2 jugadores, Spoiler y Duplicator. Spoiler quiere mostrar que las 2 estructuras son diferentes, mientras que Duplicator quiere mostrar que son similares según lógica de primer orden. El juego se juega en turnos y en una cantidad fija de rondas K. Una ronda procede así. Spoiler escoge cualquier elemento de una de las 2 estructuras y Duplicator escoge un elemento de la otra estructura. Tiene que ser diferente a la que escogió Spoiler. El juego es de información perfecta, es decir, ambos jugadores conocen las jugadas previas del otro. La tarea de Duplicator es siempre elegir un elemento que es similar al que Spoiler escogió. Duplicator gana si existe un isomorfismo entre los elementos escogidos en las 2 estructuras diferentes. Spoiler gana si no son. Clases de equivalencia y valor Ehrenfurst. Para poder analizar el juego de Ehrenfurst, es útil considerar una posición intermedia en medio del juego. Consideremos K movimientos para el juego en el grafo 1 y grafo 2 y supongamos que los vértices de x sub 1 hasta x sub s pertenecen al grafo 1 y asimismo los vértices de y sub 1 a y sub s pertenecen al grafo 2, los cuales pues ya han sido marcados estos vértices. En este caso, consideramos un juego al que le faltan k-s rondas restantes, ya que s son las que ya fueron jugadas y k es el total de jugadas que hay. Ahora, si x sub i y x sub j son adyacentes, pero el correspondiente y sub i y sub j no lo son, el duplicador ya ha perdido el juego. Por otra parte, se escribe que x sub 1 hasta x sub s es equivalente a un k por y sub 1 hasta y sub s si el juego es una victoria para el duplicador. Ahora, cuando s es igual a k, el juego ya no tiene más movimientos posibles. El duplicador gana cuando un x sub i y x sub j son adyacentes exactamente cuando un y sub i y y sub j también son adyacentes. El juego original se puede considerar como el caso en que s es igual a 0, que se escribe como el grafo 1 es equivalente al AK por grafo 2, donde el juego pues Ehrenfurst recibe grafo 1, grafo 2 y el valor de K.
siendo victoria para el duplicador. Esta relación que hay es reflexiva, es decir, que el duplicador, pues como su nombre lo dice, duplica movimientos del spoiler, y simétrica, lo que significa que el orden de los grafos no es importante, y finalmente la transitividad, que se puede probar por medio de inducción invertida. Luego de esto ya entramos propiamente al tema del valor Ehrenfouch y empezamos con la definición 2.1. Nos dice que el valor K Ehrenfouch de un grafo G es la clase equivalente a la que éste pertenece bajo la equivalencia de K. El valor K Ehrenfouch de un grafo G con vértices marcados desde x sub 1 hasta x sub s, donde s es menor o igual a k, es la clase equivalente a la que éste pertenece, pues bajo la equivalencia de k. Ahora dejamos que el valor Ehrenfouch dado k denote el conjunto de valores Ehrenfouch para grafos, y el valor Ehrenfouch de k dado k y s es el conjunto de valores Ehrenfouch para grafos con S vértices marcados. Ahora, se usará el término valor Ehrenfouch de un grafo cuando este valor particular de K pues sea entendido. Y llegamos ahora al teorema 2.2.1. El valor Ehrenfouch de K y valor Ehrenfouch dado K y dado S son conjuntos finitos. Esto quiere decir que hay un acontamiento finito F dado K y S para el número de clases de equivalencias bajo la equivalencia de K para S tuplas. La principal aplicación de este teorema es cuando S es igual a 0, donde el valor Ehrenfouch de K es un conjunto finito de tamaño máximo F dado K y 0. Hay que aclarar que finito no significa que sea pequeño. El valor Ehrenfouch dado K es finito, pero para un K igual a 20, el resultado que nos da es mayor que la cantidad de electrones que hay en el universo. Conexión a sentencias de primer orden. Combinatoria como juego. Lógica como verdad, que vamos a ver una conexión entre estos dos. Una sentencia de primer orden, tal como para todo x existe un y, x semejante a y, es una secuencia formal de símbolos y una propiedad que los grafos pueden o no tener. Cuando un grafo G tiene la propiedad, decimos que el valor de verdad es verdadero por esta sentencia. De otro modo, su valor de verdad es falso. El siguiente teorema central va a dar una idea que va a unir el valor de verdad al juego. Teorema 2.3.1. Para todo k mayor o igual a 1, G sub 1 equivalente a G sub 2, si y solo si G sub 1 y G sub 2 tienen el mismo valor de verdad para todas las sentencias de primer orden de cuantificador profundo K. Para cada valor K Ehrenfouch hay una sentencia de primer orden A de cuantificador profundo K, tal que el grafo G con ese valor es precisamente G, para el cual A es verdadera. Si queremos profundizar un poco más en esta idea, vamos a ver el siguiente teorema. Teorema 2.3.2. Para todo k mayor o igual a 1 y todo s mayor o igual a 0 y k mayor o igual a s, tenemos que G sub 1, x sub 1 hasta x sub s equivalente de G sub 2, y sub 1 hasta y sub s. Si y solo si G sub 1, G sub 2 tienen el mismo valor de verdad para todos los predicados de primer orden de cuantificador profundo K menos S, con variables libres S, donde las variables libres son dadas en los valores x sub 1 hasta x sub s y y sub 1 hasta y sub s respectivamente. Para cada valor K Ehrenfouch en grafos con vértices designados S hay un predicado de primer orden A
de cuantificador profundo k-s y variables libres s, tal que g, x1 hasta x sub s. Con estos valores sea Sg para el cual A es verdadero cuando las variables libres dan los vértices designados como valores. Cuando S igual a K, esto es fácil. Los dos gráficos con vértices designados K son equivalentes K si los subgrafos inducidos en los vértices designados son los mismos, no solo isomórficos. Y entonces el predicado A enumeraría las adyacencias y no adyacencias entre X sub I. Cuando G1 equivalente G2, todos los predicados con profundidad de cuantificador K-S igual a 0 son combinaciones booleanas de atómicos X sub I equivalentes a X sub J y X sub I igual a X sub J y podrían tener el mismo valor de verdad. Cuando no son equivalentes, entonces difieren en alguna adyacencia y por lo tanto algún atómico X sub I equivalente a X sub J tendría diferentes valores de verdad en los dos grafos. El teorema 2.3.1 es el único resultado que necesita probarse a partir de sentencias de primer orden. A continuación, vamos a dar algunas aplicaciones importantes que no envuelven probabilidad. Definición 2.4. Una propiedad P de los grafos es llamada de primer orden expresable si ésta puede ser escrita como una sentencia de primer orden A. Esto es usualmente fácil de mostrar, que P es expresable escribiéndola en un lenguaje de primer orden. Teorema 2.3.3. Suponga que para cada K existe un par de grafos G sub 1 y G sub 2, con G sub 1 teniendo una propiedad P y G sub 2 sin tener la propiedad P, tal que Duplicator gane el juego. Entonces, P no es de primer orden expresable. Para probar esto, consideremos que si P fuera expresable de primer orden por alguna sentencia de primer orden A, este A debería tener algún cuantificador profundo K. Con G1 y G sub 2 en desacuerdo acerca de A, el teorema 2.3.1 que ya definimos anteriormente nos da la idea que G sub 1 no es equivalente a G sub 2, por lo cual spoiler gana el juego. Estrategias de adentro hacia afuera. En este caso, para el juego, hay un jugador con el nombre de Duplicator, en donde se aplicarán algunos teoremas para que este jugador siempre gane. Para el teorema 2.4 sobre la conectividad, dice que donde se tienen ciclos disyuntos con orden n de cada turno, que básicamente en el juego se tienen dos puntos que estén a una distancia de una distancia. Con este caso se quiere que el Duplicator sea el ganador de movimientos X, Y y XJ que pertenezcan a un ciclo G1 y Y y YJ a otro ciclo G2. Los movimientos tienen que ser iguales si está dentro o está afuera del gráfico para que este gane. Entonces aquí se muestra otra, como se mencionó, los vértices marcados de K-S tienen como máximo K-S 2 a la S-1 y N tiene que ser mayor a estos valores. Para el teorema 2.4.2 de colorabilidad con ciclo de Cn de tamaño n y n tiene que ser par y el K cualquiera de G1 y G2 con un ciclo como se mencionó anteriormente,
que tiene que ser n mayor o igual que 2 a la k menos 1 para que gane el jugador Duplicator. Aquí también se pueden ver algunas definiciones que dicen sobre la ubicación de los puntos, tanto la longitud como la vecindad. Las imágenes entre diferentes ciclos G tienen restricciones de la unión de vecindades y isomorfismo también de imágenes que tienen cuando un XY llega a un YI, y pues IT está definido aún en un intervalo que en este caso es de 1 hasta 1. Para el teorema 2.4 se establece un D como el conjunto de vecindades donde un X que pertenece a un G1 y un Y que pertenece a G2, y así definir las distancias de estos dos, tanto para X y XJ y un X y un Y con la misma distancia que sean mayor a 2D más 1 para estos dos conjuntos de puntos. El teorema 2.4 también se establece un D, pero ahora con G1 y G2 con subconjuntos, donde S1 es un conjunto de G1 y S2 subconjunto de G2. Bueno, esto hace que estas propiedades que se definen sean isomórficas a vecindades y que tienen con la distancia de cada punto para que el duplicador gane. El puente hacia las leyes 0,1. Supongo que para cada todo entero n son dados una serie de grafos en un espacio de probabilidad con vértices etiquetados entre 1 y n, los cuales llamamos G de n. En nuestro caso G de n corresponde al grafo aleatorio G de n P de n, y decimos que la secuencia de espacios G de n satisface la ley 0,1 para toda sentencia de primer orden A. Entonces así llegamos a esta ley, a esta fórmula en la cual el límite cuando n tiene infinito se encuentra entre 0 y 1, cumpliendo con la ley de 0,1. Podemos llegar a partir de ella al teorema del puente. La secuencia G de n satisface la ley 0,1 si y solo si para todo entero positivo k se cumple que el límite cuando m y n tienden a infinito, el duplicador gana el juego de Ehrenfeld con valores G de n, G de m y ese entero positivo k que definimos. El resultado de los valores de m y n tendiendo a infinito tiene que ser 1. ¿Qué significa esto? Significa que para dados n y m correspondientes con G de n y G de m independientemente escogidos de su espacio de probabilidad, y sean inclusive cuando n es igual a m, se encuentren en conjuntos de vértices disyuntos, spoiler y duplicador examinan G de n y G de m, y siendo muy inteligentes, infinitamente inteligentes, veremos quién va a ganar el juego de Ehrenfeld en el movimiento K. Especialmente
no hay sentido para los jugadores jugando aleatoriamente. Los jugadores juegan perfectamente y se toma que el tablero es aleatorio. Sintetizando todo esto, hay una probabilidad de que GDN y GM sea duplicador quien reclame la victoria, pero podría pasar que el límite de esta probabilidad cuando m y n tienden a infinito es 1. Por ejemplo, para todos los valores positivos hay un n tal que mn sea mayor que n, y en ese caso duplicador reclamaría la victoria al menos una menos veces. Esto se puede cumplir para cualquier longitud fija del juego k, por ejemplo el valor de n del que previamente hablábamos podría cambiar con el valor de k, y esa es la condición que se debe cumplir. Posteriormente asumimos que 6 no se cumple para todo primer orden A, y allí habría un e positivo, de tal forma que para todo n habría un m mayor que n con un valor mayor o igual que e, y para todo n mayor o igual que n habría un valor con 1 menos e, que es lo que veíamos para que duplicador reclamara la victoria. Entonces para el caso de k, sea k tal que usando la base fundamental del teorema 2.3, tal que Spoiler gana el juego de Ehrenvogt con valores h1, h2 y k cada vez que h1 satisfaga a y h2 no. Entonces, como GM y GN son independientes, la probabilidad escogida de que GM satisfaga a y GDN no es al menos d al cuadrado. Entonces Spoiler ganaría el juego de Ehrenvogt con valores GDN, GM y k con probabilidad de al menos al cuadrado, por lo que el teorema del puente fallaría. Si asumimos que la ecuación 6 se cumple para cada primer orden A con un k arbitrario pero fijo, podemos obtener la siguiente ecuación, que es que 1 es igual a la sumatoria de los alfa pertenecientes al juego de Ehrenvogt con ese valor k. Entonces sea el caso de que a sub alfa sea la sentencia de primer orden que se cumple exactamente para los valores de g con valor a. Posteriormente se evalúa si hay un fallo de la ley 0,1. Entonces tomamos un alfa de pi sobre 7, consideramos el juego de Ehrenvogt con valores gn, gdm y 3, y suponemos que duplicador anuncia que estará jugando simplemente con la selección de un vértice con las adyacencias que él desea hacia vértices que ha marcado previamente. Entonces duplicador marca algunos vértices z1 y z2 en G2, en el espacio de G2, pero solamente guarda la adyacencia y no adyacencia de los X. Entonces luego Spoiler marca X como X3, y la mayoría de pares de vértices no tienen un vértice común, por lo que mientras no ocurra algo ajeno, duplicador ha perdido. Entonces existe la pregunta de si la ley 0,1 puede fallar, y se llega a la conclusión de que no. Se ha mostrado un ejemplo de que la estrategia particular de duplicador no gana de manera segura, pero la prueba de la ley 0,1 para este caso vendrá
dada por una estrategia más complicada para duplicador, de manera que pueda ganar de manera segura. Bueno, si tienen otras estructuras generales de primer orden parten de un lenguaje especificado con el alfabeto con un conjunto infinito de símbolos de variables de x a z, cuantificador universal y existencial, conectivas booleanas, símbolos de relación de aridad variable, siempre se incluirá igualdad en este caso, y símbolos de funciones de aridad variable y diversos símbolos para representar constantes. El juego de Irving-Heud se define de forma similar, solo que se usan estructuras M1 y M2, que son modelos de lenguaje con las propiedades anteriores, y el entero K, que significa las rondas, de X1 y XK son vértices en M1 y M2 respectivamente, R es un símbolo relacional del lenguaje con aridad S, y se cumplen las propiedades de R entre X1 y 1 y X y S. También se deben cumplir las propiedades R entre Y1 y Y sub S, siendo que de Y sub 1 y S son elementos de entre 1 y K. También F entre XY y X y S menos 1 es igual a XY sub S, y también esto se aplica para el caso de las Y, siendo F un símbolo de una función del lenguaje con S menos 1 aridad. Bueno, entonces se dice que M1 equivale en K a M2 si en el juego de Irving-Heud la victoria es para el duplicador. Y tenemos un teorema que para toda K mayor o igual a 1, M1 equivale en K a M2 si, solo si, tanto M1 como M2 tienen el valor de verdad para todas las predicados de primer orden de cuantificador de profundidad K. Y para cada valor K de Irving-Heud hay una oración de primer orden A, el cuantificador de profundidad K, tal que los modelos M tienen exactamente valor verdadero para esa oración A. Bueno, caso de simple orden total. Se tiene que, para el caso de orden total, se va a trabajar el comparador menor que, y se cumplen los siguientes axiomas: x es menor a y, y y menor a z, entonces x es menor a z. Para ninguna x será menor a x, para toda pareja xy, exactamente una de las siguientes es verdadera, el resto falsas, o x es igual a y, o x es menor a y, o y es menor a x. Modelo de orden total de tamaño n. Existe exactamente un modelo finito de tamaño n de orden total para cada número entero. Y bueno, se denota como n raya de 1 hasta n. Y se dice que n raya equivale en cada m raya cuando gana el duplicador en el kdécimo turno. En el primer teorema nos habla de que cuando k mayor a 1, entonces n equivale en k más 1 a m, si solo si para todos los x entre 1 y n existe un y entre 1 y m, tal que x menos 1 raya equivale en k y menos 1 raya, y n menos x raya equivale en k m menos y raya. Estas últimas dos propiedades también se deben cumplir, pero para todo y de 1 a m debe existir un x entre 1 y n que satisfaga esas propiedades. Y para k mayor o igual a 1 se tiene que n raya equivale en m equivale en k m raya, si solo si o n es igual a m, o tanto n como m son 1 hasta x u y de y imágenes, y a partir de nexos de 1 de r'. Y también estas imágenes de arriba son similares, y para cada parte la duplicadora L en turnos. Sea de days con las anteriormente mencionadas de imagen, estas imágenes tendrán de prima imagen. Y si la pareja x otra componente del x1 xu, si solo si existe una igual hasta i r igual a j, y sub s a x y 1 menor o igual a 2d más 1 s entre r y 0. Si igual a 3 a la k menos 1 sobre 2, siguiente, que para todo y en g k menos 1 en g, con x, y de vecindarios casi similares, tal,
y que X y C1 para y entre cambios en perteneciente a G1 ganaría entre G1, G2 D igual, suponiendo que G1 G2 tienen subconjuntos de R y las siguientes propiedades similares, siendo de prima menor o igual a D en G2 la distancia entre Y y S2 mayor 1 para G2 en S2 hasta 1 en G1 existe un X1 con XY es de la derecha y si D' es menor o igual a D con X1 las propiedades similares a las que mencionaron, entonces se dice que entonces la duplicadora ganaría LH1 G2 y K. Análisis y posible aplicación en computación y comunicaciones. Algunas de las aplicaciones son: la aplicación principal de esta técnica es probar la inexpresibilidad de ciertas propiedades en lógica de primer orden. Estos juegos son de especial importancia en la teoría de modelos finitos y sus aplicaciones en informática. Una aplicación es la teoría de bases de datos. Conclusiones y recomendaciones. La noción de juego de Ehrenfest proporciona una caracterización simple de equivalencia elemental, lo cual es fácil de aplicar para modelos simples como órdenes lineales. El juego de Ehrenfest prácticamente es la única herramienta disponible para la teoría de modelos finitos, donde los teoremas de compasividad y Löwenheim-Skolem resultan inútiles. Los juegos de Ehrenfest son una de las pocas técnicas de la teoría de modelos que mantiene su validez en el contexto de modelos finitos. Muchas gracias.